Por ahí veían otras jóvenes, no sé, ¿se me están escondiendo o ya se fueron? Todos son bienvenidos a la casa de nuestro Dios, amén. Ok, bueno, antes que nada, hermanos, tenemos que aprender a entrar en la presencia de Dios, amén. Tenemos que aprender a adorar a Dios cada día, cada día. Esa es una escuela, ¿verdad? Un día nos vamos a graduar, ¿por qué? Porque un día vamos a estar allá en el cielo. ¿Y saben qué vamos a estar haciendo allá en el cielo? Alabando a Dios, amén. Entonces usted practique desde aquí, ¿verdad? Desde aquí debemos de practicar, adorar a Dios, cantar, gritar, saltar. Porque si fuera una fiesta, más de uno de aquí estuviéramos ya saltando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nos emociona ese momento, esa música, y es algo que a lo mejor no habla algo bien, pero nuestro ser, nuestra carne quiere disfrutar. Pero cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que empezar a dominar nuestra carne, ¿verdad? Y empezar a adorar a Dios, empezar a glorificar el nombre del Señor, amén. Bueno, hoy quiero hablarles algo sencillo, algo práctico que usted ya conoce, pero volver a recordarles algunas cosas que a lo mejor como iglesia, como pueblo de Dios, estamos pasando o vamos a pasar o hemos pasado, ¿sale? En la palabra de Dios dice que la escritura es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Jesucristo fue el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nuestro Padre Celestial es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos da a entender estas cosas? Que estemos en el pasado, estemos en el presente o vivamos el futuro, Dios va a estar con nosotros. Amén. Estemos hayamos sufrido algo en el pasado, estemos sufriendo algo ahorita y vayamos a sufrir algo después, Dios está con nosotros. Amén. Quiere decir que es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo hace, todo lo ve. Entonces, a raíz de eso, al tener a un Dios poderoso, al tener a un Dios maravilloso, nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios cuando dice somos más que vencedores, no es por nuestras fuerzas, ¿verdad? No es por lo que nosotros tengamos, no es por la economía que tengamos, no es por la salud que nosotros tengamos, no, sino es porque tenemos a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, amén. Miren, vamos a ir a la historia del libro de Daniel, capítulo 3, perdón. Amigo Luis Daniel, ¿sabías que había un libro con tu nombre? ¿No sabías? Mira, te vamos a mostrar que hay un libro, un profeta que se llamó Daniel. Este varón era un joven, precisamente. Era un joven que tenía tanto amor por Dios, que la palabra figura más a este hombre, a Daniel. ¿Por qué? Porque era un profeta, era un hombre que interpretaba sueños. Pero ¿qué creen? Ese joven no solamente iba solo. ¿Qué hizo? Se atrajo a unos amigos, porque la Biblia habla de sus amigos de Daniel, ¿verdad? Y estos amigos de Daniel, ¿cómo creen que se parecían? Se parecían a Daniel, ¿verdad? Desde ahí nos enseña un principio. Que cuando tú eres escogido, cuando Dios te está llamando a ti, tú tienes que atraer a tus amigos, ¿verdad? Tienes que atraer a tu sociedad. Tienes que, de alguna otra forma, ellos se tienen que parecer a ti y no que nosotros nos parezcamos a ellos, ¿verdad? Y este hombre, este profeta Daniel, interpretaba sueños, pero había algo muy importante en él. Y en algo muy especial en él y en sus amigos que quiero hablarle hoy, que era la confianza en Dios. Diga, confianza en Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de confianza en Dios, podría ser algo sencillo porque estamos bien, porque tenemos salud, porque comimos hoy o porque vamos a comer hoy. Y todo nos va bien, pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando te llega una prueba, cuando te llega una tristeza, cuando te llega una ruptura, cuando te llega algo que te lastima, que te duele, es ahí donde a veces dice,
¿realmente confío en Dios o no confío en Dios, verdad? Bueno, este varón y sus amigos, quiero hablarle más de sus amigos. En el capítulo 3, de hecho el título dice rescatados del horno de fuego. Miren nada más, si de por sí meterse en una cueva da miedo, no sabemos qué hay, ahora meterse en un horno, si no estuviera ardiente pues no hay problema, pero un horno de fuego no era algo sencillo, no era algo normal. Tanto que, le voy a narrar la historia para no leerla, tanto que dice que lo calentaron ¿cuántas veces? 7 veces más. Imagínense, no conforme con una vez, así como se dora las pizzas, una vez nada más, ¿verdad? Ahora 7 veces más. Tanto que esos hombres que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, tantos que esos hombres que levantaron para echarlo al horno, ¿qué les pasó a ellos? Se quemaron con solo acercarse al horno de fuego. Quiere decir entonces que sí estaba caliente, ¿verdad? Que sí ardía. Ok, desde ese punto nos damos cuenta de que cuando lo estaban levantando a estos varones, no les estaba pasando nada. Les estaba pasando más a aquellos que levantaban a ese varón. Se quemaron, se murieron. Miren, estar en una situación de fuego no es algo sencillo, ¿verdad? Estar en una situación de, si creo que precisamente la mañana que quise prender un cerillo me quemé, no prendía y de repente prendió y me quemé. Y uno dice, ay, ¿verdad? El dolor. Imagínense este horno, ¿no? Ardiendo, dice 7 veces más. Pero bueno, quiero leerle el versículo 17. El versículo 17 y el versículo 18. Dice el 17, he aquí nuestro Dios, dicen estos jóvenes, a quien servimos puede librarnos. Fíjense esta palabra, ¿qué dijo? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua, que has levantado. Miren, la confianza de estos varones. Estos varones, ¿por qué iban a ser echados al fuego? Porque este rey malvado, Nabucodonosor, hizo una estatua grande. Hizo una estatua, una imagen, y dijo, todos quiero que adoren a esa estatua. Y aquel que no se arrodille, y aquel que no se postre delante de él, será lanzado al fuego, ¿verdad? Entonces estos varones dijeron, no, nosotros al único que servimos es al Dios de los ejércitos. Entonces el rey se enojó tanto que dijo, tráigamelos. Ah, ¿no quieren? Ok, que todo el mundo vea cómo van a ser rostizados, que todo el mundo vea cómo van a ser sacrificados. ¿Por qué? Porque no están respetando a la estatua, porque no están adorando a la estatua, no están adorando a la imagen. Miren, la sociedad ahorita está muy confundida, porque pensamos y creemos que el adorar a una imagen, y no quiero hablar el nombre de la imagen, pero adorar a una imagen, adorar en una estatua, adorar a alguien que está clavado ahí o que está nada más postrado ahí, no nos sirve de nada. El único que nos puede librar es Dios. Amén. Entonces estos varones dijeron, no, pero ¿sabes qué, rey? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos. Pero ojo, pero si no nos libra, aún así lo vamos a servir. ¿Quién de aquí, hermanos, puede llegar a decir eso? Si Él me sana, le sirvo. Pero si no me sana, ¿le sigue sirviendo? Si Él me restaura, le sirvo. Pero si Él no me restaura, ¿no le sirvo?
Si Él me ayuda, le sirvo, pero si no me ayuda, ya no le sirvo. Si Él está conmigo y siento su presencia, le adoro. Pero si ya no siento su presencia, entonces ya no le adoro. Si Él está con mi familia y todo nos va bien en la economía, le adoro. Pero cuando ya de repente no hay nada, ya no le adoro. Sepa pues, oh rey, sepa pues, le dijeron a Nabucodonosor, Él nos puede librar. Pero si no nos libra, aún así en medio de ese fuego ardiente, lo vamos a alabar a Él. Hermanos, nuestra confianza en Dios nos reta realmente, porque Jesús nunca dijo que no vas a pasar problemas, ¿verdad? San Juan 16:33 dice Jesús, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Miren que con ese versículo yo me convertí, hermanos. Estando un día en el parque del pueblo donde habitaba, durmiendo en las calles porque no querían llegar a mi casa con mi mamá, con mi familia, encontré la hoja de la Biblia, encontré esta parte subrayada con marcatexto y decía: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. A lo mejor ese momento no le entendí, pero el día que yo fui a la iglesia, predicaron ese versículo y dije: Dios me está hablando. En el mundo tenemos infinidad de problemas e infinidad de situaciones. ¿Quién no ha sido lastimado? ¿Podría alguien levantar la mano? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha sido dejado? ¿Quién no ha sido lastimado por alguien en quien confiábamos? ¿Quién no? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pasado por momentos de soledad, por momento de desierto, por momento de escasez, por momento de tristeza, por momento donde no tenemos nada. Pero sepas, oh rey, pero que sepa el mundo, que sepa mi familia, que sepan mis amigos, que sepa toda la sociedad, que me vaya bien o no me vaya bien, yo serviré a Jehová. Nos vaya bonito, no nos vaya bonito, tengamos o no tengamos, nosotros serviremos a Jehová. Amén. Esto es la confianza, hermanos, que debemos de poner como cristiano, levantar nuestro estandarte y decirle al mundo. Cuando se levanta un estandarte, ¿qué representa, verdad? Que todos los demás vean que estamos levantando una señal de victoria, que estamos levantando una señal de que vencimos, de que estamos confiando. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando a veces nosotros no estamos recibiendo o pensamos que no estamos recibiendo las bendiciones de Dios? Miren, algo que me sorprende a mí demasiado es la historia de David, ¿se acuerda? A David, ¿qué le dieron para vencer al gigante? ¿Y qué hizo con esa armadura? No me puedo mover. ¿Qué fue lo más importante que le dieron a David? No. Una piedra. Una piedra. Le dieron espada, le dieron escudo, pero con el que derrotó al gigante, ¿con qué fue? Con una piedra. Hermanos, a veces queremos nosotros, estamos enfocados en la armadura, estamos enfocados en lo que le dan al otro, cuando no nos damos cuenta lo que Jesús ya nos dio a nosotros, ¿verdad?
Estamos enfocados en la armadura de otro. David no codició la espada de sus hermanos. David no codició la armadura. David no puso sus ojos en todo eso físico que tenía, ¿verdad? Él dijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y usó lo que Dios le dio en ese momento. ¿Qué es lo que te está dando Dios a ti? Tenemos que empezar a identificar qué nos ha dado Dios a nosotros y empezar a derrotar gigantes con lo que Dios nos ha dado. Miren, a veces no es algo atractivo, ¿verdad? A lo mejor no es tan atractivo la sociedad donde Dios te puso. A lo mejor no es tan atractivo en la familia donde Dios te puso. A veces no es tan atractivo la economía donde Dios te puso, ¿verdad? Pero a veces empezamos a envidiar a otros. Ay, si yo tuviera eso. Ay, si yo pudiera esto. Ay, si yo pudiera cantar. Ay, si yo pudiera tocar. Ay, si yo pudiera hacer esto. Ay, si yo pudiera hacer aquello. Y empezamos a enfocar de lo que los otros tienen y no empezamos a utilizar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? A todos Dios nos dio algo ya, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué nos ha dado? Ya nos dio una familia, ¿verdad? Nos dio una sociedad donde podemos involucrarnos. Muchos les dio un trabajo donde podemos hablar de Dios. Pero si decimos, ay, hasta que yo aprenda a predicar, ahora sí voy a hablar. Hasta que yo aprenda a cantar, ahora sí voy a participar. Hasta que yo aprenda a tocar, ahora sí lo voy a hacer. Hasta que yo haga, hasta que Dios me quite la pena, ahora sí lo voy a hacer. No, empezar a practicar lo que Dios ya te dio. Amén. Quizás Dios te colocó, le digo, en un lugar no atractivo, pero vas a derribar gigantes con lo que Dios te colocó en tus manos. Hermanos, algo muy importante es que el ser humano está lleno de intenciones. Y déjenme decirle algo. Dios no bendice tu intención. Él bendice tu obediencia. Amén. ¿Cuántos aquí están con un corazón dispuesto a hacer algo? ¿Verdad? Y se quedan en una intención. Pero para más importante para el Señor es tu obediencia. Tu obediencia. Si nosotros, cuando David llegó a pelear, él obedeció. Él obedeció la voz de Dios que le decía en su cabeza: nadie se puede burlar del Dios de los ejércitos. Nadie. ¿Verdad? Y él levantó la piedra y se lo tiró justamente en la frente y derrotó al gigante. En nombre de Jesús. En nombre del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado en tus manos? ¿Qué es lo que Jesús te ha colocado en tus manos? Aprendamos a ocuparnos en eso que Dios nos ha entregado. La obediencia, hermanos, es el cimiento de la fe. Si nosotros queremos desarrollar más nuestra confianza en Dios, tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. La obediencia hace que tu fe crezca. No primero digas, necesito tener la fe para obedecer. No, tu obediencia tiene que ser el resultado después, la fe inquebrantable en Jesús. Amén. Miren, hay un engaño de Satanás. Satanás no tiene poder de quitarte tu llamado. ¿Cuántos saben que son llamados? ¿Sí son llamados o no? No llamado a predicar, no llamado a lo mejor a evangelizar, porque dice, ay, ¿qué tal si levanto mi mano y van a decir, entonces ¿cuándo?
No, pero somos llamados ¿por qué? Porque existimos, porque nacimos, hermanos. Toda persona que nace es llamado a recibir la salvación. ¿Sí o no? Toda persona que nace es llamado a recibir a Cristo en su corazón, a no perderse, sino a tener la salvación. Entonces todos hemos sido llamados. Y el engaño de Satanás es que no tiene poder de quitarte tu llamado, pero sí busca que tú renuncies a Él. Es el engaño de Satanás, buscar que tú renuncies a la promesa de Dios, buscar que no sigas a Dios, buscar a que no creas en Dios, buscar a que digas que estás sola, buscar a que digas que no tienes algo. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de Satanás. No te va a quitar tu llamado, sino te va a decir que no mereces, a que tú renuncies, a que tú digas no puedo, a que tú digas Dios no me va a perdonar, a que tú digas ya no voy a ir a la iglesia. Ese es el engaño de Satanás. Tu llamado está, tu llamado nunca se va a perder, pero el enemigo va a empezar a decirte: hey, ¿a qué vienes? No vayas, renuncia a tu fe, renuncia a tu llamado. ¿A qué vas si todos los domingos es lo mismo? ¿A qué vas si no has obtenido lo que le has pedido a Dios? Uf. Y en esta parte, hermanos, es donde empieza a entrar nuestra confianza en Él. Que sepa la sociedad de que nos libre o no nos libre, serviremos a Dios. Tengamos o no tengamos, serviremos a Dios. Estemos enfermos o estemos sanos, sirvamos a Dios. Amén. Mi invitación es eso, hermanos. Nuestra confianza, nuestra obediencia es el cimiento de tu fe. Si no aprendemos a obedecer la palabra de Dios, no vamos a tener esa fe que Jesús dijo, que si tuvieras fe como un grano, le dijeras a esa montaña, literalmente, una montaña puede ser movida por alguien que tenga fe, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguien puede ser sanado por la fe? Sí. Jesús, cuando sanaba a los enfermos, ¿qué le decía? Tu fe te ha sanado. Entonces la fe es algo inquebrantable, pero tu obediencia es el cimiento de tu fe. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Yo no sé cuántos de acá reconocemos que sí estamos fallando en obedecer a Dios. ¿O cuántos de acá tenemos esa debilidad de que cuando nos va mal, ya no queremos adorar a Dios? ¿Cuántos de acá tenemos ese pensamiento de que si Dios no cumple lo que nosotros pedimos, nos empezamos a alejar? Pero eso no es el camino que Dios ha escogido. El camino que Dios ha escogido es que a pesar de las situaciones, tu fe y tu mirada en Dios nunca falte. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde ya. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra.